pasado, qué tremenda la actitud de Pablo antes de convertirse. ¿Cómo se le metió a él en su corazón un odio tan terrible contra los cristianos? ¿Cómo él llegó a hacer tanto daño? Y como él 2 veces lo contó él en su testimonio y dijo, yo anduve persiguiendo, decía, y me metía a las casas a sacar a mujeres y a hombres. Y no solamente para meterlos a la cárcel, sino que para matarlos. Y uno se pone a pensar, ¿cómo puede una persona llenarse de tanto rencor, llenarse de tanto odio? Y esa es una de las preguntas que queremos responder hoy. Y antes de eso, vamos a leer Hechos 9, el versículo 1 y 2. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la palabra? Saulo, respirando ¿qué? Aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hay varias cosas aquí que vamos a aprender. Queremos estudiar de la vida de Pablo, pero hay cosas prácticas de la vida que Dios nos está enseñando aquí. Mire, dice, respirando aún, dice. O sea, ya había hecho varios, eh, eh, ya había hecho mucho daño, pues. Porque mire lo que dice ahí adelante. Allá adelante en Hechos 9, siempre en Hechos 9, mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? O sea, no es solo un acto, sino que ¿qué? ¿Cuántos males? Y aquí hay un principio de vida que al estudiar esta palabra no podemos dejar de mencionarlo. Hermano, el rencor y la ira del hombre no se sacia fácilmente. Es que si yo pudiera hacerle algo, ya con eso yo creo que me sentiría tranquilo. No. Es tremendo cuando una persona se entrega al odio, porque el odio es insaciable. El odio es insaciable. Mire, dice Pablo, respirando ¿qué? Aún. Hermano, ya había hecho mucho daño porque aquí Ananías le está diciendo, Señor, pues yo ya he oído todo el mal que ese tipo ha hecho. Y se sació, ya estuvo, ya basta. No dice nunca, ya basta. Entonces, hermanos, el cuidado de eso. Ahora, aquí está diciendo entonces, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo le llamaban a los cristianos en aquel tiempo? ¿Cómo le llamaban? Discípulos. Y mire qué interesante lo que dice el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿qué? ¿Cómo le llamaban al evangelio en aquel tiempo? Los del camino. ¿Cómo le decían? Ahora, ¿por qué no le pusieron otro nombre? ¿Por qué no dice si hallaba alguno de este club o de este grupo o algunos cristianos o algunos discípulos? Sino que ¿cómo le decían, hermano? Ahora, ¿por qué les pusieron? Porque este no es de que los evangélicos se lo pusieron. Iglesia El Camino. Qué bonito, ¿verdad? Y hay una iglesia en Guatemala que se llama El Camino. Y qué lindo. Pero esto no se lo pusieron ellos, sino Pablo dice, haceme una carta para que si encuentro a alguien, ¿de qué? De este. ¿Qué quería decir con eso? Ajá, ajá. Ajá.
Ajá, 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 Quique, ajá, todo eso está bien. ¿Cómo los identificaba? Por su forma de caminar. Porque fíjese que cuando él vio, la gente esta no solo creía una cosa, sino que esa cosa que creían los hacía caminar un camino diferente. Y ese es lo tremendo, hermano, de esta gente, que cuando creyó algo no siguió caminando igual, no siguió caminando por el mismo lugar. Hoy, ¿cómo calificamos a un cristiano? Tiene Biblia y va a la iglesia. No, eso no, Pablo lo pudo haber visto y dice: a vos no te mato, ¿por qué? Vos no sos evangélico. Bien, yo soy, vos no sos nada. Los evangélicos caminan en un camino. El caminar de los evangélicos es así. Yo tengo mi hermano mayor. Él dio clases por un tiempo en un lugar donde está cerca el río Motagua y la línea del tren. Entonces me dijo una vez, porque era muy chistoso mi hermano, y me dijo: mira, me dijo, la gente de allá donde yo doy clases, me dijo, yo la conozco por el camino, me dijo, por su forma de caminar. ¿Y cómo caminan? Pues así caminan, mira, me dijo. Y yo le dije: ¿y por qué caminan así? Porque están acostumbrados a caminar por piedras en el río o por los durmientes del tren, que no son en la misma distancia. Que este durmiente está aquí, el pasito es chiquitito, el otro está largo, hay que hacerlo grande, el otro así. Entonces, cuando yo miro la gente, aunque las mire donde sea, me dice, cuando caminan así, mira, esa es gente de allá, me dice. Él por chiste lo hacía, pues. Pero ¿por qué conocían a la gente cristiana? ¿Por qué lo conocían? Les voy a decir, número uno, en aquel tiempo no habían iglesias, templos, pues. 300 años después de esto hicieron los primeros templos. Pero ¿dónde se les miraba? En su caminadito. Fíjese, hermano, que dicen los evangélicos de, no sé, pero ahí de aquellas películas del oeste de los Estados Unidos, decían: el hombre se conoce por donde amarra su caballo. El hombre se conoce por donde amarra su caballo. Hoy no. Hoy si enseñó un carnet, dice que es evangélico, ¿verdad? ¿Qué dijo que era evangélico? Su carnet, porque su vida no se le mira que sea evangélico. Y se confunde con cualquiera. Con Marlene Eunice veníamos hoy escuchando acerca de el avance del islamismo en el mundo. Para el 2020 van a haber más gentes en las mezquitas en Inglaterra que en las iglesias evangélicas, por el ritmo de crecimiento que lleva. ¿Y sabe qué decía el hermano que estaba hablando de eso? Dijo el hermano que estaba hablando de eso: ¿qué es una de las cosas que esta gente está aprovechando? Porque dice que es el grupo religioso de más crecimiento en el mundo. Y dice, ¿qué es ¿saben cómo dicen? Nicho. Los comerciantes usan la palabra nicho. ¿Para qué usan ellos la palabra nicho? Para ver la oportunidad de vender algo, de comerciar algo. Les voy a poner, por ejemplo, esa gente bien viva, ¿va? Hace ratos dijo: uno de los problemas del agua en Guatemala es que el agua no es potable. Entonces si alguien vivo mete agua potable en botella, la va a vender. Ellos encontraron ¿qué? Un nicho.
Ahorita, hermano, ahorita es de andar ofreciendo guantes. ¿Verdad que sí? Ahí está el nicho. ¿Cuál es el nicho que dice que de los mejores nichos que ha encontrado el islamismo? La malcriadeza de los evangélicos, que siendo de una fe no se les nota. Fíjese que decía él, porque en Inglaterra hay una denominación, pudiéramos decir, aunque yo creo que no es denominación, anglicanos. El problema de los anglicanos es que no van al culto. Si se les mete no ir al culto, no van. En cambio, el musulmán dice, debo ir, voy. Por eso en el 2020 se va a ver más gente de ellos en sus mezquitas que hermanos yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la estadística de la gente que está yendo a la iglesia está bajando increíblemente en Inglaterra. En cambio, la de ellos está subiendo, porque una persona se convierte al Islam y se convierte de verdad. Yo conocí a una persona islamista y hermano, estuviera en el lugar que estuviera, en su trabajo, donde sea, a cierta hora él agarraba su alfombrita y se quitaba los zapatos y se hincaba. Y me decía un hermano de la iglesia, y nosotros le escondemos siempre los zapatos, a él no le importa. Un evangélico, mire, que dice que yo oraba en mi trabajo, pero usted sabe que el diablo y me molestaban mucho. Deje de orar. El musulmán pierde los zapatos, se va descalzo para su casa, no le importa. Y qué tremendo, hermano, porque ¿cuándo perdimos eso, Dios mío? ¿Cuándo lo perdimos? Porque Pablo, que era enemigo de ellos, decía, estos tienen un caminadito. Fácil se les percibe. ¿Por qué? Por su camino, donde amarran el caballo. ¿Y sabe qué significa esto, hermano? Anoche estábamos hablando nosotros, Pablo y yo, fuimos a visitar a un hermano y estuvimos hablando con él. Y él nos decía, ¿cómo cambió mi vida? Yo puedo percibir momentos de la iglesia en los que Dios me habló y yo ya no fui el mismo. Agarré otro caminadito. Y fuimos a orar por él y a retarlo y a decirle, y lo que lograste, qué lindo, y hay más todavía. Mire qué tremendo, les decían discípulos y le decía la gente del camino. ¿Para qué es el camino, hermano? ¿Para ir a sentarse? ¿Para qué es el camino? Para caminar. ¿Para qué es la vida cristiana? Ya, solo ahí yo leo y digo, Señor, me estás enseñando. Diga, hermana Dorita. Ajá. Sí, y de una vez dice que este camino no es un camino fácil. Ahora, ya vimos dos cosas que son parte de nuestro carácter. Mire, pues, yo comencé con una pregunta y le dije, ¿por qué Pablo llegó a tomar acciones tan radicales? Tomar acciones tan radicales. ¿Qué le hizo a Pablo? Porque fíjense, hermano, que Pablo en su fe tuvo un tremendo maestro. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamó el maestro que él dijo? Gamaliel. Va, busquen Hechos capítulo 5. Mire, pues, busquemos Hechos capítulo 5. Amén. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Predicando Pedro. Hechos capítulo 5, vamos a leer el versículo 33. Comencemos ahí.
Es que, hermano, cuando la gente miraba a los evangélicos en aquel tiempo, le agarraba un odio terrible, ¿verdad que sí? Y hoy los evangélicos se sientan con los mormones, con los brujos, con los árabes, se sientan con todo a tomar café contentos. Y mire qué educados somos nosotros. Nosotros no somos radicales y cuadrados como los evangélicos de la Biblia. Que en vez de, la gente los quería matar, tontitos. ¿Por qué no se adaptaron a la gente? Porque aquí otra vez, mire, dices, querían que matarlos. Y mire el versículo 34, como dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado, ¿qué? Doctor de la ley. Y mire, viene y están en la sinagoga y cuando oyen a Pedro, ¿qué les cayó mal? Que Pedro dijo lo que dijo en el capítulo 3. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Mire, hermano, Pedro ya lo repitió 2 veces, él no ha cambiado de forma. No es que, mire, usted, yo ya estuve en el bote. Cuando uno está en el bote, cambia uno. Usted, es que ya le da miedito. Ya cuando lo amenaza, no, dice Pedro. Lo mismo que dije allá voy a decir hoy. No puedo yo obedecer a los hombres y dejar de obedecer a Dios. Ahora, los respeto, sí, pero antes a Dios, después a ustedes. Va. Ahora mire, pues, viene y cuando Gamaliel mira que la gente, ¡ay, matemos apretémosle el buche! Viene Gamaliel y dice, sáquenlos un ratito. Pues no dijo así, ¡ay, sáquenlos de aquí! No, Gamaliel era de otro material, fíjense, hermano. Viene y dice, hey, sáquenlos, vamos a platicar. Y mire la plática de él. Mire la plática de él. Verso 35. Como dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de ¿qué? Oiga pues, hermano, óigame, hermano. Mire pues, hay en los Estados Unidos un señor que como allá las leyes son, hay un respeto tan tremendo a las leyes. Vino el hombre y dijo, señores, nadie tiene registrada la luna como propiedad. Entonces lo voy a hacer yo y registró la luna como propiedad, ¿ves, hermano? Y como la ley lo amparaba, se la dieron legalmente, la luna es de él, ¿ves, hermano? ¿Y sabe qué comenzó a hacer? A vender terrenitos en la luna. Hermano, es que se mira cada tontera, ¿verdad? Pero la tontera no es esa. ¿Sabe cuál es la tontera? Sí, ahí. Y miren lo que les dice Gamaliel. ¿Se acuerdan que se levantó un Teudas? ¿Y sabe a qué se levantó Teudas? Diciendo que él era Jesús. Cuando dice aquí que él era alguien, quiere decir yo soy el enviado de Dios. Y mire lo que dice, mire lo que dice 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió, así mire hermano, ¡pum! 400 tipos de una vez con él, ¿ves? Hermano, mire pues, cualquiera puede armar cualquier movimiento religioso. Va a encontrar quien le compre terrenitos en la luna, va a encontrar. Fue tan famoso que todos ellos lo sabían, ¿ves? Y hermano, uno dice, vaya pues este Teudas que se le mete en la cabeza que él es Jesús, pero que inmediatamente 400, y óigame bien, y no 400 iletrados, no, ¿sabe qué? 400 individuos que estaban entrenados en el judaísmo. ¿Cómo rápido les cambió la cabeza? Porque hermano, mire, vamos a ver más adelantito, hay un poder demoníaco detrás de todo error religioso.
detrás de todo error religioso hay un poder demoníaco. Mire pues, verso 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí. ¿Cómo? ¿A cuántos? Hermano, es que hay un poder tremendo en los errores religiosos. Dice, un montón de pueblo, dice.